Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, ya. Bueno, nos volvemos a ver, chicos, aunque algunos ya nos hemos visto en la materia. Pero bueno, estamos nosotros ahorita trabajando el tema del ensayo paso a paso. Y bueno, se supone que para este momento algunos ya deberían tener algunos esbozos o algunas ideas más estructuradas del tema. Pero antes de pasar a seguir trabajando la identificación, la delimitación temática, eh, quiero compartir con ustedes una parte del proceso que es importante y que de alguna forma quedó, digamos que medio enunciada la clase anterior. Y tiene que ver específicamente con el proceso de acopio de información, específicamente con este proceso de validación de la información. Si bien es cierto, el ensayo, el proceso de escritura del ensayo nos sugiere una serie de procesos, una serie de pasos que debemos cumplir. Hay uno en el que generalmente no se suele reparar mucho o se suele tener criterios que no son tan objetivos al momento de determinar qué información es válida o no. Entonces, cuando hablamos nosotros de validación, prácticamente nos referimos a este proceso en el que nosotros determinamos la pertinencia y la actualidad de los datos obtenidos en el momento que estamos haciendo el acopio de la información, ya sea de manera bibliográfica, a través de libros físicos o en entornos digitales, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que diferenciar claramente en el momento de hacer el acopio de información que existen dos tipos de fuentes, en realidad tres, pero las principales se consideran las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿no? Entendiendo fuente primaria es toda información que sugiere de un contexto personal o de una experiencia de una persona específica o de un investigador en un tiempo determinado, ¿no? En este contexto se pueden hacer mención a diarios, o sea, personales, revistas, autobiografías, memorias, cartas, entrevistas, discursos, artículos periodísticos o videos cortos de las noticias de alguna época específica, anotaciones oficiales, fotografías, es decir, todas aquellas en las que figure, digamos que el sujeto principal de la investigación o el que aporta los datos, ¿no? En este caso, la persona que otorga la información de primera mano, ¿no? Hablamos de estas fuentes de primera mano. Y se entiende que son las fuentes más válidas porque ofrecen información que surge específicamente de la fuente que tuvo que ver con el hecho, ¿no? Y en sí, las fuentes se pueden clasificar entre documentos, fotografías, archivos audiovisuales, música, objetos e incluso objetos, utensilios que fueron o que pertenecieron a alguna persona, ¿no? O sea, entendiéndose que no solamente se refieren a documentos, sino también los objetos se consideran fuentes, ¿no? De este tipo. Tenemos luego el tipo de fuente que es la fuente secundaria, que en otro caso sería una interpretación o un análisis de una o más fuentes primarias. Es más o menos como si alguien diría, yo no estuve allí, pero leí sobre esa persona o ese evento y estos son mis pensamientos sobre el tema, ¿no?
Las fuentes secundarias se obtienen básicamente del análisis de las fuentes primarias. Y en este caso se pueden hablar de biografías, los comentarios, los textos críticos, los libros de texto, los artículos y los ensayos críticos. Básicamente, lo que nosotros hemos trabajado hasta el momento han sido textos que son textos de fuentes secundarias, ¿no? Es decir, nosotros nos convertimos en fuentes secundarias porque hemos elaborado prácticamente documentos críticos, resúmenes, comentarios críticos, reseñas y, bueno, esos tres, ¿no? Resúmenes, reseñas y comentarios críticos, que son textos que se consideran de fuentes secundarias, ¿no? Y el ensayo, que propiamente dicho, el ensayo argumentativo, se entendería que es la fuente. Nosotros vamos a opinar sobre un tema, nosotros nos volveríamos la fuente primaria, ¿no? Aunque igual es inevitable que hagamos acopio de textos de otras fuentes, ¿no? Aquí tenemos un caso, un ejemplo. Si, por ejemplo, hablamos de una película o en este caso de esta serie Star Trek, las fuentes primarias, por ejemplo, serían las biografías o en este caso las memorias de quienes participaron en la serie, ¿no? En este caso, los dos actores principales ellos fungirían como fuentes primarias y cualquier tipo de estudio o análisis que se haga sobre la serie o sobre los personajes, lo que sea, que venga de mano de otra persona que no ha sido o participado directamente del producto, se entiende que son fuentes secundarias, ¿no? Para un poco entender, las fuentes se pueden realmente clasificar en distintos tipos, si son, por ejemplo, de fuentes históricas, primarias, secundarias, si son directas o indirectas, o dependiendo de dónde se obtienen, ¿no? Las fuentes históricas, si se van a usar en un documento, tienen que estar claramente identificadas de dónde se han obtenido, ¿no? Ahora, existen múltiples criterios que se pueden utilizar para poder validar la información. Y eso depende mucho de los objetivos que persiga el investigador, ¿no? Es necesario siempre que existe un análisis crítico de la información localizada para distinguir cuáles son los mejores recursos frente a aquellos que realmente no son o no necesariamente nos van a ofrecer la información más importante. Y estos criterios, según lo que se pueden leer de algunos autores, se pueden organizar en 9 aspectos, ¿no? Exactitud, autoridad, objetividad, organización, navegabilidad, actualidad, cobertura, diseño y acceso. Aquí entendiendo que es un criterio que valida la información en su sentido general, ¿no? En un ámbito general, desde quién la dice, dónde estaba la información, qué es lo que dice, cuánto tiempo tiene de información. Es decir, estos son criterios macros, ¿no? Que sirven para evaluar toda la información. Por eso es que los criterios que van a ver aquí sirven para hacer una evaluación muy amplia de los textos. Voy a pasar haciendo como una revisión rápida de estos criterios para luego pasar como a unos criterios más puntuales que nos van a ayudar a nosotros para distinguir una información de otra, ¿no? Pero estos son como los macros, ¿no? Esto se hace más que nada para informaciones que son, para textos que son mucho más extensos o investigaciones que requieren un gran acopio de información. Pero bueno, por si acaso toda esta teoría está subida ahí al Moodle en el apartado del tema 8, donde ahí ustedes van a encontrar todos estos textos. Así que yo básicamente he hecho un copia y pegue de la información que creí más importante, ¿no? Bueno, el criterio de exactitud es aquel que responde a que si la información se ha citado de manera correcta y que sea información que provenga de fuentes calificadas, ¿no? Es decir, si se suministra toda la información requerida, ¿no? Es básicamente si todos los datos que se necesitan están debidamente especificados, ¿no? De dónde viene, qué tipo de información es, si la información está libre de errores ortográficos, si la información está bien estructurada, si la información
está claramente identificada dentro de un sitio web o de donde haya sido obtenida. Es básicamente el criterio de exactitud se refiere a si cuenta con toda la información disponible, ¿no? Eso es como que sea toda la información posible, ¿no? El criterio de autoridad, en cambio, está dada por la información que otorga el responsable del sitio. Y esto puede ser una persona, un grupo de personas o incluso una institución, una entidad. ¿Y cuál es su prestigio para citar la información? Hay algunos criterios que se pueden considerar aquí, pero yo diría que el criterio que más entra en juego es quién es la persona que aparece como responsable, ¿no? Es decir, juzgar la validez de la persona. En este caso, bueno, ya vamos a ver cuando lleguemos a la síntesis cuáles son los criterios mínimos, pero en realidad el criterio de autoridad es qué sabe sobre el tema, ¿no? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuáles son sus credenciales? En otras palabras, que si es una persona calificada para hablar del tema, ¿no? Ahora, el criterio de autoridad muchas veces depende también de las fuentes o de los espacios donde se obtiene este tipo de información. Y sí es importante que ustedes sepan, por ejemplo, que hay páginas donde el criterio de autoridad se toma muy en cuenta, ¿no? Y esto nos lleva, por ejemplo, al uso de los llamados repositorios. La Universidad de las Artes cuenta con un listado de repositorios digitales donde se puede obtener información de calidad enfocada en diversas áreas de interés, ¿no? Seguramente ustedes cuando ingresaron a la universidad les dieron una charla de biblioteca en la que se les explicaba cuáles eran los diferentes repositorios con los que cuenta la universidad y a los cuales ustedes pueden acceder para obtener artículos, información que pueda servir para su estudio, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer como un análisis rápido de cuáles son esas bases de datos que ustedes pueden utilizar y que cuando usted acceda voy a poner aquí en modalidad presentación, cuando usted acceda a este material, he creado los enlaces para que le puedan mandar directamente a las páginas, ¿no? Si usted hace clic aquí, si usted ahí ve, al hacer clic en la imagen, le va a mandar al repositorio de JSTOR o al ProQuest, que en este caso lo manda a la misma página del SGA, porque en el SGA, en el menú, le va a aparecer ahí el icono de ProQuest, ¿no? Y así los diferentes repositorios que usted puede utilizar, eBook Central, Gale, Sbook, eBooks, y bueno, y y algunas otras páginas que sirven o que hacen referencia a diversas revistas digitales o diferentes plataformas de búsqueda de información, donde es más probable que encuentre información calificada, ¿no? De fuentes calificadas. En este caso, revistas como Dialnet, Cielo, ¿no? Que son revistas que son llamadas estas revistas indexadas, donde se supone que han sido revisadas por pares o personas que pueden dar fe de la validez de los datos que se ofertan, ¿no? Es decir que deberíamos nosotros, cuando hacemos búsquedas de información, tratar en la medida de lo posible de que esas fuentes que vayamos a buscar sean de páginas o de revistas que estén calificadas, ¿no? Es decir, no hacer búsquedas en espacios como el preferido de Joe, Rincón del Vago o Buenas Tareas, sino de fuentes que sean calificadas, ¿no? Revistas que estén debidamente reconocidas, ¿no? Como vemos, toda esta información los puede usted acceder o llegar a través de la misma página de la Biblioteca de la Universidad de las Artes, ¿no? Ahí les dejo un link para los que quieran continuar, ¿no? Bueno, continuando con los criterios, el criterio de objetividad es básicamente preguntarnos si la información está
Si la información que se presenta es objetiva, es decir, si la información no responde a ningún tipo de interés, es decir, no hay de por medio ninguna posición o postura que tome el autor sobre el tema, sino que se trata de manejar el tema desde una posición imparcial, ¿no? Sin tomar postura de ningún tipo, ¿no? A veces hay que tratar de determinar si la página o en sí o el autor a veces pueden ser personas que tienen algún tipo de vinculación con algún tema, ¿no? Por ejemplo, que yo qué sé, que la persona que hable sobre los problemas de seguridad en el Ecuador lo escribe utiliza como datos o como links a una empresa de seguridad que casualmente él es dueño, ¿no? De esa empresa de seguridad. Entonces, a veces pasa que cuando nosotros buscamos información, raramente nosotros reparamos en el autor, ¿no? Y es importante siempre hacer como una especie de pesquisa de quién es el que nos está escribiendo, ¿no? Es decir, más allá de su grado de objetividad, tener una idea también de cuáles son sus credenciales, ¿no? ¿Quién es él? ¿Qué otras cosas ha publicado? ¿No? Etcétera. Es importante también que la organización sea un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, si la información como está presentada está dado de forma clara, ¿no? Si hay títulos, encabezados, si la información está organizada en secciones, si el tema está claro, eh, si la página ofrece índices o claramente la información nos lleva a donde dice que nos va a llevar, ¿no? Esto es nuevamente juzgando la información no solamente por lo que dice, sino también en dónde está, porque cuando nosotros accedemos a determinados sitios web, muchas veces esos sitios web nos ofrecen información sumamente desordenada e información que no tiene, por ejemplo, al final referencias bibliográficas. Son solamente datos que no sabemos de dónde se han obtenido o quiénes son las personas que están detrás de esos datos. Entonces, siempre es importante si usted va a tomar como base una página, que esa página cuente por lo menos con fuentes o referencias de dónde se ha obtenido la información. Y todo eso debe estar debidamente organizado en la página. Ya. Otro criterio también que tiene que ver con la calidad de las páginas es también este criterio de navegabilidad, que juzga también la efectividad de la página donde se obtiene la información. A ver, bueno, aunque no es un criterio que nosotros nos interese tanto evaluar, lo expongo porque es un criterio que puede servir para la persona que está investigando, es juzgar si la página donde yo estoy obteniendo información cumple lo que promete, ¿no? A veces pasa que cuando uno hace clic en una página, resulta que esta página nos manda a otro lado, ¿no? Y esa página no nos da lo que nosotros queremos. Pues pronto tú dices, bueno, definición de navegabilidad. Haces clic en navegabilidad y te manda a otra página y en ninguna de esas partes aparece la definición. Entonces, en esa otra página tienes que ponerte a buscar. Entonces, por ejemplo, eso es un error de navegabilidad. Eso quiere decir que la página no cumple lo que promete. Es decir, que los enlaces que utiliza la página sean fáciles de identificar y que los enlaces se agrupan en torno a algún criterio reconocible, ¿no? Esto, como les digo, es un criterio un poco más técnico en lo que se refiere a la evaluación de los contenidos digitales. Pero, como les digo, nuevamente son criterios generales, ¿no? Que uno puede tomar en consideración al momento de evaluar la validez de una fuente por la página de donde se obtiene, ¿no? Entonces, hay páginas que son mucho más organizadas, páginas, por ejemplo, que pertenecen a instituciones o a revistas, donde la información está mucho más organizada y es más claro entenderlas. Entonces, ese es un criterio que se puede tomar en consideración. Este criterio es tal vez uno de los más importantes, ¿no?
y tiene que ver con la actualidad de la información. A veces pasa que los estudiantes, por buscar información, no reparan mucho la, en la, en la temporalidad de la información. Se entiende que una información actual es aquella que esté periódicamente revisando sus contenidos y actualizando sus contenidos. Y de alguna forma esto va a generar que el tema esté lo más al día posible, ¿no? Uno lo puede revisar por las modificaciones del documento o la fecha en que fue subido el documento. Por lo general se estila que un documento que tiene más de 10 años, ya pasados los 10 años, ya se considera un documento desactualizado, ¿no? Por lo menos en investigación, dependiendo también de la universidad o a veces de los requisitos de la institución, se pide que mínimo pueden ser hasta 10 años. Es decir, que toda información que deba obtenerse máximo hasta el 2012. Menos de eso ya se considera información desactualizada, ¿no? Esto es con la finalidad de que la investigación sea como esté lo más al día posible, ¿no? En cuanto a datos, ¿no? Entonces, eso es un criterio que sí hay que tomar en consideración y es muy importante porque ustedes saben que el conocimiento siempre se está renovando, el saber siempre se está actualizando y en ese sentido las páginas o las fuentes que ustedes obtengan traten de que sean fuentes lo más actuales posibles, ¿no? Hablamos de que si es un documento del año 2000, 2008, ya es un documento que ya está desactualizado, ¿no? Por lo menos mínimo 10 años es el tiempo que se considera como dentro del marco de lo actualizado. Más de eso ya no se sugiere, ¿no? Bueno, como les digo, este es son criterios generales. Los criterios de cobertura y contenido son los que juzgan si la información logra cumplir o logra responder a los criterios de la búsqueda que usted está haciendo, ¿no? Si la página, si la información es suficiente para otorgarle la información que usted requiere, si solamente presenta una información parcial, o sea, es decir, apenas un esbozo muy breve del tema. Entonces, todos esos criterios también se pueden tomar en consideración. Como les digo, no es que usted va a tratar, no es que usted se tiene que hacer todas y cada una de las preguntas, porque eso sería un trabajo prácticamente eterno, ¿no? Pero estoy tratando de hacer como una síntesis de, de cuáles son los criterios que uno debe tomar en consideración, ¿no? Finalmente, hay otros dos criterios que son los criterios de diseño y de acceso, que nuevamente tienen que ver con la calidad de las páginas donde se obtiene, ¿no? Si la página está bien diseñada, si la página se ve que tiene un diseño que es atractivo, bueno, aunque no son criterios realmente que se consideran importantes para la copia de información, son criterios que se pueden, también sirven para evaluar, ¿no? El criterio de acceso, qué tan rápido se carga la información, qué tan rápida es la conexión con los datos que uno quiere, si hay algún costo, ¿no? Para acceder a la información o cuáles son las condiciones de uso de la información. Son los criterios que uno puede tomar en consideración al momento de revisar este criterio de acceso, ¿no? Por lo general uno puede ver que hay páginas donde hay una información que puede ser interesante, pero resulta que solo te dan la página 1 o 2 y además tienes que acceder pagando para acceder al documento eh, básico o al documento en sí que te interesa. Entonces, generalmente eso también tiene que ver con el grado de acceso, ¿no? Aunque no necesariamente el hecho de que una página te cobre es criterio de validez de la información, porque a veces esa información uno la puede obtener directo de la fuente
o a veces de primera mano, de las fuentes de los libros de primera mano. Entonces, no necesariamente todas las páginas que te dice que te cobran son datos, información válida, ¿no? Entonces hay que tener siempre presente eso. Entonces, si diríamos que para sintetizar toda esa maraña de datos, realmente para sintetizar la información o para que usted pueda juzgar de manera rápida la validez de una fuente, básicamente usted responda a estas preguntas, ¿no? Y que para saber si la fuente que está obteniendo es la mejor. Primero, ¿qué o cuál es el propósito de esta fuente? Es decir, primero tengo que juzgar cuál es el propósito que tiene el autor de la fuente que me está dando, ¿no? Es decir, ¿está intentando persuadirme o está intentando presentarme solo datos, ¿no? Es decir, si está intentando persuadirme, lo más seguro es que esté frente a un autor que está planteando una opinión, ¿no? Es decir, de una postura personal. Pero si el autor está solamente ofreciéndome datos o ofreciéndome información objetiva, entonces lo más seguro es que su objetivo sea simplemente exponer o presentar información que el investigador ha obtenido, ¿no? Fundamentalmente es importante preguntarse quién es el autor, ¿no? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué experticia tiene sobre el tema? Eso es como algo que sí deberíamos nosotros pensar cuando hacemos investigación. Es mínimo preguntarnos quién es, ¿no? Por ejemplo, el quién y el por qué, ¿no? Si tiene autoridad sobre el tema, ¿por qué tiene autoridad esta persona para hablar sobre el tema? Es decir, ¿qué experticia tiene? ¿Qué otras cosas ha publicado? ¿No? Yo puedo hacer una búsqueda del autor. Si de pronto encontré una información muy buena de un autor X, ¿no? Tengo que ver qué otras cosas ha publicado este autor. Y si de pronto él tiene algunas publicaciones interesantes. O sea, no solamente sirve que tenga 2 o 3 publicaciones en 3 páginas, ¿no? Sino que de pronto sus artículos hayan sido citados. A veces uno puede ver esto cuando en el motor de búsqueda de Google, arriba de la información o del documento dice documento citado tantas o cuantas veces, ¿no? Cuando usted ve que el documento ha sido citado entre 20, 30, 40 veces, eso ya puede ser una pauta para juzgar que el autor tiene cierta autoridad por experticia, ¿no? Porque sus documentos suelen ser replicados en algunos otros documentos, ¿no? O porque también ha publicado o es alguien que está constantemente generando contenidos, ya sea en revistas, en publicaciones periódicas, etcétera. Entonces, sí es importante hacer como una pequeña revisión de quién es el autor, ¿no? No es simplemente cualquier cosa, sino quién es. Y también, con el criterio de actualidad, cuándo fue escrito. ¿Cree usted que la fecha de publicación de la fuente tiene un impacto en su tema? Es decir, si el tema, ha sido publicado con demasiado tiempo, si el contenido es actual, ¿no? Siempre es importante cuestionarse eso, ¿no? Y un criterio que es importante también, cómo se aplica lo encontrado en su investigación, es decir, cuál es la relevancia que tiene la información. Se relaciona directamente con la pregunta de investigación. O sea, si usted recuerde que uno de los criterios es plantearse una pregunta de investigación, que es la que la va a llevar al planteamiento de la tesis. Si lo que ha investigado usted responde a la tesis que usted se ha planteado y si el contenido es suficiente o aporta el material suficiente para su trabajo, ¿no? Creo que de todo lo que acabamos de ver, estas serían las preguntas más importantes con las que usted puede juzgar la validez o no de la fuente. De ahí, obviamente, hay otros criterios que usted puede tomar en consideración, como claramente juzgar la página, ¿no? O sea, saben ustedes que páginas como El Rincón del Vago, Wikipedia, Buenas Tareas, Scripps, no son páginas del todo calificadas porque, como ya lo mencionaron algunos compañeros en la clase, son fuentes de libre edición, ¿no? Entonces, sabemos que por ese lado no necesariamente serán fuentes que podríamos considerar como de importancia, ¿no? De ahí, todo lo que sean fuentes
relacionadas con revistas indexadas, calificadas, que incluso uno puede revisar el ranking de las revistas. Uno puede buscar a veces en internet el ranking de las revistas y ahí te pone, por ejemplo, opciones para buscar la revista, ¿no? De pronto encuentras una revista que puede ser interesante, yo qué sé, EduMedia, ¿no? Supongamos, revista de educación. Entonces pones EduMedia, verificas el ranking y ves si dentro del ranking de las 100 mejores revistas de educación, EduMedia se encuentra entre las 80, en el grado 80, ¿no? ¿Qué hablaríamos? Es que, bueno, está dentro del ranking, pero de pronto el ranking 80 no es como la mejor, ¿no? Entonces, son formas en las que uno puede juzgar o validar la información, ¿no? Entonces, esos son los criterios que yo quería un poco trabajar con ustedes, porque sé que muchos están ahorita en este momento, ¿no? En el proceso de validación de información. Y es un poco, sí es importante que exista como unas ciertas condiciones para aquellos que estén buscando información de de dónde sería mejor obtener información en comparación con otras fuentes, ¿no? Entonces, eso, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Yo. Sí, ¿qué pasa cuando al momento que estamos buscando fuentes? Y bueno, esto creo que cae dentro de la filtración, ¿no? Ya que el documento que leímos en la mañana no dice que Rincón del Vago sea malo, sino que hay que tener mucho cuidado con esta información. A ver, o sea, criterios, pues yo, o sea, no creo que una página como Rincón del Vago, por el nombre que tiene, pueda ser una página con un cierto criterio investigativo, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de validez o validación de información o validación de fuentes, eh, eh, en el proceso de investigación o el proceso de construcción del documento, eh, hay un proceso que es el que sigue el investigador, que es la lectura de pares, ¿no? Y que generalmente no se suele hacer muy comúnmente. Y esto es que el documento sea leído por otros docentes o iguales, ¿no? Para un poco juzgar la información. Esa lectura de pares lo que va a permitir es que el lector, en este caso el investigador, pueda, si a criterio de la persona, pueda revisar la validez de algunas de las fuentes que estás usando, ¿no? Por ejemplo, tú has citado en tu marco teórico a la teoría, yo qué sé, de Juan Piguave, ¿no? Y de pronto la persona que está leyendo dice, bueno, Juan Piguave menciona tal cosa, ¿no? Y de pronto yo digo, bueno, me parece interesante lo que dice Juan Piguave, voy a buscar el documento de Juan Piguave, ¿no? Busco quién es Juan Piguave y veo que Juan Piguave es un man que, digamos, es abogado y se pone a hablar de educación, ¿no? En una página sobre educación. Entonces me pongo en tela de duda y empiezo a investigar, ¿no? ¿Quién es Juan Piguave? Veo un poco sus credenciales, veo en alguna página donde se ofrecen datos de él y resulta que el man es un abogado, ¿no? Y ha ejercido toda su experiencia profesional, la ha ejercido como abogado. Entonces, fácilmente una persona que haga la lectura de pares puede decirte que hay que mejorar, hay que, digamos, tamizar el marco teórico, porque hay información que no es pertinente o hay un problema de autoridad, te puede decir, ¿no? Eso sería, digamos que el escenario ideal, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, envíos de documentos a revistas indexadas, ahí se toma muy en serio la revisión de pares, porque obviamente las revistas tienen digamos que ¿cuál sería esta palabra? Una imagen, se me olvidó esta palabra. ¿Cómo es?
algo así, pero es algo como una relevancia, como un nombre, ¿no? Como una posición, ¿no? Entonces, para estas revistas, perder esa posición o sea, es importante. No pueden perder, como decir, ese nombre que tienen, ¿no? Entonces, revistas como Dialnet, Cielo, son revistas que se toman muy en serio la revisión de pares, ¿no? Porque no puede pasar por ahí credibilidad. Exactamente, gracias, Katy. La credibilidad. No puede pasar un documento donde de pronto el autor que está escribiendo ahí el texto de pronto esté cometiendo plagio, ¿no? Porque eso no solamente afecta a la persona que escribe, sino a la credibilidad de la página, pues, de la revista, porque ellos están permitiendo que se geste el plagio. Entonces, la credibilidad es un asunto que se trabaja muy en serio, ¿no? Y entonces hay revisores de contenido, ¿no? Claro, yo te digo en el escenario en el que las cosas se hagan bien y como deben de hacer, ¿no? Hoy en día dudo que un docente verdaderamente se tome el trabajo de hacer una revisión de ese tipo porque, a ver, porque primero no es un trabajo, no es una cosa sencilla, ¿no? Es un trabajo que requiere verdaderamente sentarse a revisar la tesis y revisar las fuentes, revisar de dónde se tiene información, cuál es la validez de esa información, si están citados adecuadamente. Es un trabajo que demanda un tiempo, ¿no? Pero bueno, supuestamente, si una persona va a escribir un proyecto de grado, ¿no? Y va a hacerlo de forma consciente, debería, por cuestión personal, hacer pasar el texto por todo ese proceso, ¿no? Entonces, nuevamente regresando al tema, escoger fuentes que sean fuentes digamos, de consumo común, como Wikipedia, monografías.com, el Rincón del Vago, ejemplos que son páginas que permiten el libre acceso de las personas, eh, te hablan mucho sobre la credibilidad de las páginas, ¿no? O sea, más allá del nombre, ¿no? Rincón del Vago, como que ya, ¿no? Pero sí debe haber como ciertos criterios que te permitan a ti juzgar la validez de una página sobre otra, ¿no? Porque al final de cuentas lo que se está poniendo en tela de duda es tu capacidad para argumentar. Si tú me vienes y me citas un artículo que está en el Rincón del Vago, como que yo, obvio, voy a poner en tela de duda tu capacidad argumentativa. Sí, porque me acuerdo en nivelación, en ICA, que nos decían que no citamos Wikipedia. Así mismo como esta clase, que estas fuentes no son, no son buenas, ¿no? Mm. Y cuando el profe nos pasa, nos dijo que ustedes, los profesores, la de Huartes, hacen cada semana, les piden unos ensayos de, no sé, de diferentes temas. Ya. Y nos pasa uno y sus fuentes eran todo Wikipedia. Era como que, ¿qué pasa aquí? O sea, se supone que Wikipedia no es una fuente confiable y él hizo el trabajo para la universidad que era sacado de Wikipedia. Entonces, fue raro. Bueno, vas a meter leña al fuego. Bueno, yo puedo hablar por mí. Yo no, yo por ejemplo no uso Wikipedia con fines, digamos que para abrir el tema, ¿no? O sea, no es que hay que satanizar Wikipedia, ¿no? Creo que Wikipedia es como una enciclopedia, ¿no? Wikipedia te permite abrir el panorama, ¿no? Porque de pronto tú tienes alguna idea sobre el tema, pero no tienes idea de pronto de qué aspectos cubre el tema, cuáles son los enfoques. Entonces Wikipedia te puede servir como una entrada al tema, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hablar del tema? Entonces voy a poner ahí, digamos, estamos hablando en clase sobre el suicidio, ¿no? Entonces el suicidio, Wikipedia, ¿no? Entonces pones ahí la definición de Wikipedia de lo que es un suicidio, ¿no? Y puedes ir viendo ahí cómo el tema se va abriendo, porque el tema tiene ahí como diferentes apartados, ¿no? Tipos de suicidio, países con mayor índice de suicidio. Entonces, ahí el tema lo vas abriendo, lo vas abriendo, lo vas abriendo. Y ahí obviamente vas obteniendo como aspectos o como enfoques que tú ya ibas copiando, ¿no? De pronto
tienes el suicidio y no sabes cómo hablar del suicidio, qué cosas se abarca del suicidio. Entonces entras a Wikipedia y ves formas de suicidio. Entonces, claro, las formas de suicidio. Entonces vas y ahí ya con un criterio más específico vas buscando formas de suicidio, ¿no? O sea, a lo que voy es que Wikipedia es una herramienta que permite abrir el abanico, ¿no? Pero no es una fuente para citar, exacto, es como una especie de guía, en efecto, es una especie de guía para abrir, ¿no? Cuando ya tienes como un panorama un poco más abierto, ahí ya vas con información más puntual. Por eso es importante en la búsqueda la referencia a las palabras claves, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, las palabras claves que tú vas a buscar, como por ejemplo incidencia, suicidio, Latinoamérica, entonces esas palabras claves tú las pones en un motor de búsqueda y puedes ir filtrando la información, ¿no? Puedes buscar revistas indexadas, ¿no? Revistas indexadas, 2 puntos y los criterios de búsqueda. O puedes buscar, por ejemplo, los criterios, los conceptos, .pdf o .org. Entonces, al momento de buscar, la página te va a mandar específicamente con lo que tú estás pidiendo, ¿no? Organizaciones, revistas indexadas o documentos de PDF, ¿no? Cuando yo hago búsquedas, por ejemplo, evito hacer la búsqueda en general, sino que busco .pdf. Entonces, los documentos que suelo obtener son un poquito más elaborados. No digo que son técnicos, pero sí son elaborados. Pero como les digo, permiten abrir el panorama. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahorita en el PowerPoint, les dije, acabo de decirles que es como un copy-pegue de distintos documentos que he leído y que al coincidir todos en ciertos temas, me permito yo escoger ciertos conceptos, ¿no? Eso también es una parte importante de la investigación, ¿no? Cuando veo un tema y veo que hay muchas páginas que coinciden en los conceptos, entiendo entonces que es un concepto clave, entonces lo puedo tomar y lo puedo poner allí. Entonces me permite a mí abordar el tema desde un concepto clave, ¿no? Si ya quiero hacer indagaciones un poco más técnicas, ahí sí ya voy con un poco de elementos, ¿no? Cuando empecé a buscar, por ejemplo, el tema, el primer concepto que puse era validación de la fuente, ¿no? O cómo validar la validez, cómo juzgar la validez de una información, cómo evaluar la calidad de una información. Entonces, con una pregunta guía, van apareciendo datos. Y ahí, por ejemplo, salían, digamos, cómo validar las encuestas. Ya, eso no me sirve. Cómo validar no sé qué cosa, no me sirve. Cómo validar las fuentes, ya, empiezo a entrar y ahí voy. Y así empieza el proceso, ¿no? Entonces, como le digo, nuevamente Wikipedia es una guía, ¿no? Es una forma. Google Académico también, ¿no? Aunque también sigue siendo como muy amplio, ¿no? Lo que pueden ustedes buscar son Google Books, o sea, libros específicamente que hablen del tema, o directamente a las revistas indexadas, ¿no? Que es una forma de llegar a información más eh, clara y más sintetizada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿cómo les ha ido con sus planteamientos? Hay algunos de los que no he escuchado, por cierto, ningún planteamiento de ningún tema, así que no sé cómo van. No sé cómo van en el proceso de investigación. No sé si después de haber escuchado esto van a tener que hacer como un tamizaje de esa información. Les recuerdo que prácticamente desde este momento, con la materia de géneros discursivos, de géneros discursivos y este curso ya están a la par, porque de aquí ya empezamos a hacer el trabajo del ensayo. Con ustedes están más avanzados en la idea del planteamiento de la tesis, pero aún creo que no he escrito nada, ¿no? Entonces, como les dije, sí era importante saber si alguno ya tenía alguna tesis más clara de lo que querían hacer o lo que quieren hacer.
Nadie ha dicho nada. Katy Hernández, ¿por qué? ¿Qué pasó? Era sobre el tema de mi tesis. No, sí, ya la tengo, pero ya con lo que dijo, ya pues, me toca no sacarla de Wikipedia. Ah, ¿sí ve? ¿Sí ve? Es Sí, importante. pero sí estaba sacándolo de la página de Cielo, pero a veces esa página no sé si es la computadora o qué mismo, pero como que se queda. Ya. Entonces, por eso decía si Google Academic también se puede servir. Busque los repositorios también de la universidad. ¿Cuál era su tema? Recuérdamelo. Yo la cambié porque era violencia intrafamiliar. Ah, claro. No Entonces, tenía de nada que ver ahí, con... exacto. Entonces, de ahí ya nomás puse violencia en el género del hombre. Algo así era el tema. Ya, pero No me acuerdo la porque no sé. pregunta, recuerden que el trabajo estaba direccionado a su área de especialidad. A no ser que usted sea trabajadora social o psicóloga, el tema tenía validez. Pero si usted está en la Universidad de las Artes estudiando, no sé, literatura o qué, tiene que direccionar su trabajo a esa área de especialidad. Ah, ya. ¿Ya? Ya, ya. Bueno, bueno, la próxima semana entonces ya necesito ver cuestiones más puntuales del, del trabajo, ¿no? Ya una tesis, una delimitación temática ya declarada, una tesis expuesta y ideas o fuentes con las que usted va a usar en su documento, ¿no? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Si se puede sacar de parte de fuentes a lo que vendría a ser estadísticas o para contextualizar el tema, se puede utilizar lo que son periódicos como El Comercio. Claro, por supuesto. Siempre y cuando esas estadísticas sean actuales. Recuerden lo que decíamos sobre el problema de los argumentos estadísticos, que cuando son informaciones que han pasado mucho tiempo, dependiendo de lo que usted está citando, las estadísticas eh, suelen quedarse desactualizadas por el tiempo en que han sido obtenidas. Entonces, es todo lo que acabamos de ver hoy, le debería servir para juzgar la validez de sus fuentes, las fuentes que usted va a usar. Pero como les digo, todo lo que vamos a ver ahora, prácticamente con todos los cursos, les voy a dar una matriz que les va a servir para delimitar el tema, plantear la tesis y ordenar las fuentes de información en torno a la más válida y a la que mejor información ofrece. Entonces, como les digo, aquí ya el trabajo de este curso, de este taller, con el trabajo de géneros discursivos se unen ya, ¿no? Quienes ven este curso tienen la doble oportunidad de avanzar más porque tienen el espacio de la materia y el espacio del taller. Así que aprovechenlo porque, como les digo, este trabajo, aunque se entrega al final, pero tiene un peso importante en la materia al final. Otra cosita, en cuanto al el ensayo, ¿se puede reciclar el mismo ensayo para las dos materias o tienen que ser dos ensayos ¿Qué dos materias? diferentes? ¿Qué dos materias? Para ensayo paso a paso y géneros discursivos. Es Si se que, es puede que, reciclar es el... que realmente el propósito era que este texto sirviera para géneros. Ah, Ese era el propósito. Por eso les dije, desde el principio yo les dije,
Esta materia les va a servir para trabajar el ensayo de la materia de géneros para que lo puedan trabajar desde el inicio. Entonces, técnicamente, por eso les digo, este taller y la materia de géneros, a quienes ven el taller tienen 2 espacios para poder avanzar mejor su documento. Aparte de las tutorías que usted como estudiante las puede pedir independientemente. Pero para los que están haciendo el ensayo, deberían aprovechar estos 2 espacios, la materia y el taller. ¿Ok? Entonces eso, chicos, bueno, la próxima semana, como les digo, aquí ya se fusionan los contenidos de géneros y taller, por lo que la ficha que yo les voy a mandar a los de géneros, la deberían usar para la próxima semana en el taller, que vamos a continuar con el trabajo, ¿no? del ensayo. Así que nada, nos estamos viendo la próxima sesión. Cuídense. Hasta luego. Por cierto, ya toda esta información está actualizada en el taller, ¿no? Excepto el video que lo tengo que subir. Listo, chicos.